el acceso abierto facilita la difusión equitativa del conocimiento, impulsando la investigación y la innovación. Su gestión adecuada preserva, organiza y optimiza la información científica. En ese sentido, presentamos el tema Acceso abierto y la gestión del conocimiento en la investigación, donde conoceremos las diferentes vías para lograr el acceso abierto a la investigación científica, rutas dorada, verde e híbrida, así como el papel fundamental de los repositorios de acceso abierto, temáticos, institucionales y de datos. También se aborda cómo los sistemas CRIS, Current Research Information Systems, pueden mejorar la visibilidad de la investigación en acceso abierto. Iniciaremos presentando a Joel Alguay Quispe, quien es bibliómetra e investigador RENACID, consultor en evaluación de revistas científicas y gestión de información, licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información y magíster en Gestión de la Información y del Conocimiento por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Su ponencia se titula Rutas de acceso abierto, dorada, verde, híbrido para el caso de revistas científicas. Joel, por temas laborales, ha tenido que ausentarse durante este espacio, sin embargo, proyectaremos un video con el tema mencionado. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí estar en esta oportunidad para comentar acerca de un tema de relevancia y en primer lugar agradecer a la Universidad Peruana Cayetana Heredia por esta oportunidad. El tema que me convoca es el siguiente: rutas de acceso abierto. En el caso de las revistas científicas, revisaremos al detalle y algunos datos de cómo es que se maneja este ámbito en las publicaciones y en el ámbito peruano en particular. Comenzamos con un disclaimer ante todo sobre la presentación. Los siguientes apartados serán brevemente teóricos en cuanto a revisar qué es y cómo nacen las revistas científicas, y luego contextualizaremos a qué cosa es y de dónde viene esta filosofía, este modo de compartir investigación que es el acceso abierto. Las revistas originarias, las primeras del mundo, históricamente hablando, 1800 tanto, 1900, eran revistas multidisciplinares. Estas revistas se dicen que eran del primer nivel en el sentido de que sus instituciones o quienes las editaban eran entidades, sociedades científicas, entidades especializadas en determinados campos del conocimiento. Es así que las primeras revistas históricas tienen una connotación de ser multidisciplinarias. Eso ha ido cambiando en los últimos años y décadas a ser cada vez más especializadas. Hay otro grupo, los de segundo nivel, que se enfocan a incluir a las revistas que todavía existen a la fecha. Estamos hablando de 1950 en adelante, revistas que nacen sobre empresas editoriales, entidades o el sector privado que se dedica a este ámbito de la edición y publicación científica. Finalmente, el contexto de tercer nivel es donde nos encontramos con las revistas latinoamericanas, las revistas universitarias, las revistas académicas, que más bien tiene su connotación, su respaldo en entidades de tipo de educación superior como las universidades y centros de investigación, que es la mayoría de la característica de las revistas peruanas. Por otro lado, el acceso abierto viene de orígenes de este siglo con tres declaraciones: Budapest, Bethesda y Berlín, ¿no? 2002, 2003. Eran pronunciamientos de colectivos, de sociedades, de instituciones que estaban apostando porque lo que se publicara debiera de llegar de manera gratuita, de manera libre a un público cada vez más amplio o a cualquier usuario, cualquier investigador que quisiera acceder a esa información. Luego surgieron otras iniciativas conexas o afines y que soportaron también este otro movimiento un poco más amplio que se conoce como el de la ciencia abierta. Entonces, en este esquema, esta taxonomía muy conocida de Foster, podemos contextualizar o ubicar dónde es que se encuentran estas maneras de cómo hacemos efectivo el acceso abierto. Para eso hablaremos de las llamadas rutas del acceso abierto. Entonces, el acceso abierto surge como una alternativa, como para combatir al monopolio del conocimiento científico o en oposición a la mercantilización del mismo.
Se dice que los repositorios institucionales son un respaldo, un soporte para los mismos académicos, para las instituciones que hacen investigación, porque documentan lo que hacen las instituciones. En ese sentido, también se constituyen un baluarte, un canal formal para compartir investigaciones de manera gratuita sin que el lector o el usuario final que llegue a esas publicaciones tenga que pagar algún costo. Es por eso se constituye bajo este concepto de ruta verde cualquier artículo que el autor pueda hacer disponible en el repositorio de su institución o cualquier otro repositorio temático, aun cuando la versión final o la versión del editor de la revista pueda estar de paga. También más recientemente hablamos de repositorios de datos. No solamente también es necesario compartir la investigación misma, el manuscrito, el paper, sino también los insumos que hicieron posible esta investigación, con lo cual nos referiremos a los datos crudos y también los datos procesados, la información o la información estadística que va a servir de referencia para luego hacer los análisis y los reportes de investigación. Cuando hablábamos anteriormente del grupo 2 o el segundo nivel, y estas revistas mayoritariamente en el mundo han sido editadas por empresas editoriales, estas también haciendo frente al crecimiento incremental, ¿no? Del acceso abierto y toda la filosofía que la acompaña, sacaron un modelo de persistencia que lo que supone es que el artículo estará disponible de manera libre y gratuita en la revista, lo que antes era por suscripción, pero ahora sería libre. No es que el costo desapareciera, sino que en vez de que lo pagara el autor, ahora lo paga, antes lo pagaba el lector, digamos, o las instituciones, pero ahora lo pagaría el autor. Se ha trasladado el costo. Es ese modelo de publicación que se conoce como ruta dorada. Si encontramos un artículo en una revista y esta revista antes cobraba por acceder a leer y ahora ya no, es porque ese costo entonces lo está asumiendo o el autor o el financiador de esa investigación. Posteriormente surgieron otro tipo de modelos o formas de cómo se trataron o se diversificaron y se mezclaron entre sí, por decirlo de alguna manera, estas formas de acceso abierto, ¿no? Lo que anteriormente era solamente verde y dorada, luego ya algunas tendencias hacen referencia, por ejemplo, que las revistas de América Latina son de acceso abierto, mayoritariamente, pero no es que el costo lo asuma ni el autor, ni el financiador, ni la entidad del autor, sino que lo asumen las propias editoriales, las instituciones que editan esas revistas. Es decir, no hay costo ni para el autor ni para el lector, lo cual no quiere decir que no exista ningún tipo de costo. Hay un costo sí, pero que lo asumen las editoriales, las universidades mayoritariamente. Esta forma de cómo publicar algunos la denominan como ruta diamante. Para el otro lado del orbe, o para otros continentes, el caso de Latinoamérica, proyectos como Cielo o Redalic son un ejemplo muy importante de cómo ha crecido y cómo es relevante apostar por las nuevas vías del acceso abierto. Luego discurren otros tipos de formas de abrir el conocimiento, que podríamos denominar la ruta híbrida, cuando encontramos, por ejemplo, en una revista que hay algunos artículos que estarán open access porque los autores pudieron pagar, pero aquellos otros artículos que los autores no cubrieron el costo o el APC, que lo vemos más adelante, entonces estarán bloqueados. Es decir, ahí sí el lector tendrá que pagar, pero igual el autor puede usar la ruta verde y depositar su publicación en su repositorio. Es decir, ese modelo llamado híbrido o modelo mixto también ha ido como predecesor a lo que ahora le llaman bueno, la ruta bronce, ¿no? Entonces, ya casi las revistas de ruta híbrida están pasando a la ruta dorada o enteramente a ser revistas Gold. Con esto llegamos a la siguiente pregunta. ¿Publicar en abierto tiene costo? Y hacemos referencia a que el costo ahora se ha trasladado. O sea, sigue habiendo un costo, evidentemente. Aún así, cuando hablemos de revistas latinoamericanas, revistas diamante, así denominadas,
El costo entonces se denomina por cuánto la publicación debe o tiene que estar de manera libre y gratuita para el público, para el lector. Este costo, este cargo, esta cuota se denomina APC, ¿no? Por sus siglas en inglés. Entonces, publicar en abierto sí tiene costo. Lo que aquí hacemos énfasis es que a veces se distorsiona o se malentiende el concepto de que para publicar en una revista, sobre todo si esta es de las denominadas de alto impacto o de cuartiles altos, sí o sí se tiene que pagar. Y no, no es una contraprestación económica. Yo te pago, tú me publicas. Si fuera el caso, estaríamos hablando de una revista deshonesta, de una revista pues que no se atañe a que no se alinea con las prácticas éticas de publicación. El costo, primero, debe estar abierto para todos. El lector cualquiera puede saber cuánto le va a costar publicar en la revista, pero después de aceptado el artículo. Ninguna revista cobraría o incurriría en este cargo para el autor cuando solamente sometes o postulas tu artículo, tu manuscrito. Tiene que ser esto, este cargo o costo después de la aceptación todavía. Y esta información debe estar pública, debe estar verificable y una manera de cómo verificar es a través del TOAJ, por ejemplo. Hay investigaciones que hacen referencia a que si publicar en una u otra vía o ruta de acceso abierto eso va a implicar, eso indica que la investigación en esas revistas tendrán mayor impacto o no. El impacto sabemos que se miden por las citas y métricas derivadas a partir de ellas. Pero vemos pues que en esta investigación, una revista especializada del área de publicaciones indica pues no necesariamente que publicando en una revista Gold, en una revista que me cobra APC, donde tengo que pagar, necesariamente voy a tener la proyección de recibir un alto impacto, ¿no? Como vemos aquí, está sobre bajo de la media. Sin embargo, publicando en abierto parece que sí atraería mayores citaciones de esos artículos. Y justamente este es un escenario muy favorable para nuestro país, para Latinoamérica en su conjunto, porque hay un gran número de repositorios institucionales, lo que denominamos ruta verde, a través del cual podemos explotar esta forma, ¿no?, de hacerle frente a la mercantilización, ¿no?, del conocimiento. Una gráfica a nivel de números, hablando de DOAJ, si queremos saber cuánto es lo que cobra una revista por APC, DOAJ será una fuente fiable para tener esta información. Probablemente estos datos hayan cambiado, pero más o menos, ¿no? Actualmente en Perú, ¿no?, según DOAJ, solo hay dos revistas que cobran APC. Haciendo una media en Latinoamérica, pues estamos casi de la mitad hacia abajo, es decir, el costo de publicar, de las pocas que hay, la más que tiene, evidentemente, será Brasil, ¿no? En Sudamérica y en Iberoamérica en su conjunto, España y Portugal, los costos en promedio no superan ni siquiera o no llegan a $1000. Si comparamos estos costos en revistas Gold, estos montos de APC por artículo no bajan de los $4000 o $5000 por artículo. Entonces, eso es la importancia allí de tener en cuenta qué hacemos con las revistas que tenemos en la región, si fortalecer su visibilidad o seguir pues entonces soportando a las grandes instituciones editoriales que bueno, monopolizan el conocimiento científico. Hagamos números y veamos cómo va el Perú respecto al mundo. Aquí tenemos dos gráficas. A la izquierda, la forma de cómo va discurriendo las publicaciones en el mundo en sus formas de acceso abierto. Pues vemos un cambio en la última década, ¿no?, donde estaba consolidado el crecimiento, pues, de la ruta verde, pero ya en los últimos años, probablemente los últimos 5 años, y esto quizá ya en el 2025 o en lo que se cierre lo del año pasado, pueda ser superado con revistas Gold. Es decir, hay cada vez más revistas que donde se van a publicar se tienen que costear, tienen que asumir el costo de APC y esto es incremental en el mundo. En el Perú, ¿cómo va la situación?
publicar en abierto versus publicar en revistas que no son de acceso abierto. Indistintamente si sean de la ruta dorada o ruta híbrida, no, esto es en general. Pueden ser revistas locales o revistas incluso también de vía dorada. En cualquier caso, la publicación en la última década, ¿no? Era superior en revistas de paga, revistas de acceso, me refiero por suscripción, pero ya en los últimos años ha sido más cada vez en revistas de Open Access. Lo que falta ahí analizar o discutir es si ese Open Access, qué porcentaje corresponde a revistas Gold, revistas que están cubriendo APC. Sería un interesante tema de investigación también. Revista de acceso abierto en el Perú, pues esto ha ido creciendo en los últimos años. DOAG es una importante plataforma que puede establecer estas prácticas de Open Access justamente. Y alineado al cambio de política desde Concitec de Cielo Perú en el 2019, en ese año y 2 años después, en un solo año se superó la veintena de nuevas revistas ingresadas en esta plataforma. Así que este crecimiento sería cada vez más sostenido. Aunque en lo que va de la fecha del 2025, ninguna peruana nueva ha entrado a DOA, por decirlo. Otro detalle de las revistas es qué alcance tienen estas. No solamente hablar de acceso abierto, entonces implica a dónde va a llegar mi publicación, quién me va a leer, quiénes me van a citar, sino también es dónde voy a publicar. Si voy a publicar en una revista que sea de ámbito institucional, en una revista más o menos conocida por la propia entidad que la edita, entonces el alcance que va a tener mi investigación será limitada. En cambio, si más bien proyecto publicar en una revista con un alcance más a nivel país, una revista con varios años quizá, y no estamos hablando aquí de indizaciones necesariamente, pero aquí la connotación de que es una revista regional va también por el lado de que los que vayan a publicar en esta revista no solamente sean de un solo idioma, ¿no? Por ejemplo, en español. Finalmente, lo que todos o mayoría de revistas deben apuntar si es que quieren alcanzar pues sitiales de, como algunos lo denominan, revistas AAA, indizadas en todas las plataformas importantes, es una revista internacional, donde lo que publican tiene un interés amplio por diferentes campos o contribuye a su área temática, pero también internacional en el sentido de que los autores que publican en estas revistas son de diferentes, no solo países, pudiendo ser en el caso anterior local y regional, pudiendo ya publicar autores de otros países, pero acá hablamos autores de otros continentes, ¿no? Diferentes al del país de la edición. Lo mismo pasaría con los comités editoriales, el comité científico, que también tienen que tener esa característica. Bueno, siempre había una duda de cómo es que nacen o cómo se constituyen las revistas. Entonces, por eso nos vemos con esta gráfica que hicimos un análisis de las revistas que están peruanas que están en la Tindex sobre sus nombres, ¿no? Porque el título es el primer punto por el cual los autores pues, van a citar, ¿no? Van a replicar, van a referenciar una investigación. Y para que una revista tenga el alcance internacional, un primer factor es el título, ¿no? Aquí hicimos un análisis de cuál es el nombre de un conjunto más de ciertas revistas peruanas y cómo se llama. Y está una curiosidad. Vamos con números también. Las revistas peruanas en Scopus ya al cierre de este mes pasado casi 40 revistas, 39 revistas, ¿no? En Scopus, y estos han ido creciendo a nivel de impacto, un posicionamiento también, como veremos a nivel de cuartiles. En Web of Science todavía no ha salido el ranking del JCR, probablemente salga en junio, como suele pasar, pero esto es un histórico de datos de los últimos años. Desde el año pasado, por primera vez, todas las revistas peruanas que están en la colección de revistas emergentes en el ESI tienen cuartil. Y eso es una novedad, ¿no? Que nunca ha pasado. Y este sería el segundo año que las revistas peruanas en ESI van a tener su asignación de cuartil y probablemente algunos de ellos incremente.
Finalmente, hicimos un análisis de las revistas peruanas y cuáles eran sus prácticas de ciencia abierta, no solamente de acceso abierto, porque ya vimos, ¿no?, que la ciencia abierta va más allá de solamente las rutas del acceso abierto. Es así, bueno, que construimos un conjunto de portales y esto ya está a modo de cierre. Los invito a visitar estas plataformas. Esto en respuesta también a diferentes colectivos, autores y necesidades de contar con una plataforma que centralice revistas peruanas de diferentes fuentes, fuentes verificadas, fuentes validadas, ¿no? Como llámese Latindex, llámese MIAR, el mismo DOAG. Entonces, si uno quisiera saber qué revistas hay en todas esas plataformas, tendría que ir a cada una de esas plataformas y buscar uno, por ISSN, por título, etcétera. Justamente en base a esa necesidad es que creamos ya hace varios años atrás estas plataformas. Son 3 subproductos de revistas, de hecho, ¿no?, que reúnen páginas, ¿no?, que coexisten y que incluyen información de revistas peruanas, sobre todo. Útil para editores, para autores, para investigadores, para cualquier persona que esté interesada en el tema de las revistas. Y justamente por el tema de ahora, hemos desarrollado esta, a modo de primicia, les comparto esta plataforma que permite interactuar con publicaciones de acceso abierto, ¿no? Ya sea con, no sé si ve a la izquierda, hay un archivo de muestra. Al momento de seleccionar podemos ver cuál es la distribución de publicaciones de acuerdo al tipo de acceso abierto, un conjunto de gráficas más. Pero si tú tienes un archivo CSV que lo bajas de estas 2 plataformas de base de datos científicas, tú lo puedes cargar aquí y te hace la visualización, te muestra reportes, te muestra datos en línea. Tranquilamente, es libre de uso. Le dejamos también el QR para socializar. Finalmente, algunas reflexiones finales. Publicar en revistas de acceso diamante es un llamado también a los investigadores, ¿no? Es decir, no solamente buscar publicar en revistas de alto impacto que te cobren, sino también ver a las revistas locales. Y no me refiero a revistas peruanas, sino latinoamericanas en su conjunto. Ya no solamente basta con compartir el artículo en versión preliminar, en versión preprint, postprint, sino también hablamos de los datos de investigación. Esto por un tema de reglamento de ley de Concitec del año pasado, que ya es una obligación para las instituciones también hacerlo. Usar licencias abiertas, no solamente hablamos de Creative Commons, sino también a nivel de datos hablamos de otro tipo de licencias como Data Commons, entre otros. Colaborar con otros investigadores y con otras áreas para ampliar y para poder tener una mayor contribución a las otras disciplinas conexas. Finalmente, nuevos espacios de trabajo. Ya se ve que el ámbito de la gestión de I+D+I y revistas científicas ha captado mucho interés en tomadores de decisiones y entidades también de gobierno, que requiere pues personal, que requiere equipos o profesionales capacitados y con experiencia en el ámbito. Eso ha sido todo de mi parte y muchas gracias. Muchas gracias, Joel. La siguiente ponencia, titulada Repositorio de Datos de Investigación en la Universidad Federal de Goiás, Brasil, Lecciones aprendidas hasta la fecha, es de Laura Vilela Rodríguez Resende, quien es profesora asociada de la Universidad Federal de Goiás en la Facultad de Información y Comunicación. Posee doctorado y maestría en Ciencias de la Información por la Universidad de Brasilia y realizó prácticas postdoctorales en Harvard y Barcelona. Es licenciada en Informática por la Universidad Federal de Goiás. Le recordamos que cuenta usted con 15 minutos. Adelante, estimada. Muchas gracias, Andrea. Voy a compartir mi pantalla aquí. Un segundo. ¿Ya está? Bueno. Ok, gracias. Bueno, primeramente quiero agradecer la invitación de la universidad por estar aquí hablando un poquito de la experiencia que tenemos en Brasil, que es en mi universidad, y también hablar un poquito de la experiencia de Brasil acerca de los datos de investigaciones y los repositorios de datos específicamente. Aquí es los
informaciones. Y bueno, me gustaría de empezar hablando un poquito de esta figura, que es una figura que tiene como un ciclo de vida de la investigación científica, para que podamos hablar de los repositorios de datos, que el pesquisador tiene en el contexto de ciencia abierta. Es posible que en el inicio de la investigación los investigadores puedan coletar los datos por cuestionarios, instrumentos y otros instrumentos científicos. Y después el procesamiento y análisis de datos, y también al final la producción de los artículos, de las tesis, disertaciones, los libros y todo más. Y além de esse tipo de publicações, a ciência aberta também exige e sugere, né, como sugerência para as instituições, que tenha repositório de dados não institucional solo, pero também os temáticos, os repositórios que puedan receber os dados de los investigadores, mesmo que não tenham repositórios institucionais. Entonces, las publicaciones, después de las publicaciones científicas, es importante que los datos también estén publicados en algún sitio, y los repositorios de datos abiertos son un sitio muy interesante. Y con esto, lo reuso de los datos es más facilitado, y también es posible que las prácticas de replicación de la ciencia, las prácticas para la verificación de los retos investigativos, sea un poco más fácil de comprobar los resultados de las investigaciones. Dicho eso, voy a empezar hablando un poco de los repositorios que estamos implementando en la Universidad Federal de Goiás, y me gustaría de hablar de algunos marcos temporales que hemos tenido desde 2021, cuando en Brasil tivemos uma convocatória con la participación de 3 instituciones muy relevantes, que son la RNP, que es la Red Nacional de Investigación, el IBIC, que es el Instituto Brasileño de Información Científica y Tecnológica, y CNPq, que es el centro de fomento, el principal centro de fomento de investigaciones en Brasil. Y esa convocatoria fue para seleccionar 4 instituciones para que pudiesen recibir como una consultoría, un acompañamiento para empezar a implementar su repositorio de datos. Esto en 2021, y en 2022 empezamos los trabajos. Es importante también mencionar que nuestra universidad ya tiene hace más de 10 años, 15 años aproximadamente, un repositorio de producción científica. Entonces, há cerca de 4 años estamos con el proceso de implementación del repositorio de datos como un nuevo repositorio para complementar las prácticas de ciencia abierta. En 2022, para empezar la implementación del repositorio, nuestra rectoría, el rectorado entendió que es importante para que possamos ter as práticas de ciência aberta de maneira mais efetiva, que criemos o Centro de Ciência Aberta, que também está em processo de criação. E também em 2023, entendemos que seria interessante para o Plano de Desenvolvimento Institucional inserir as práticas de ciência aberta, para que possamos garantir que as ações continuem sendo implementadas, mesmo com os cambios do rectorado. En ano passado, 2024, tivemos evento, a primeira semana de ciência aberta em nossa universidade.
foi um momento muito interessante para compartilharmos conhecimentos acerca de ciência aberta, especialmente para a comunidade acadêmica local. E também lançamos o centro, que estamos em las primeiras ações. Nuestra universidad también empieza a participar del Open Government Partnership, que es un programa, una parcería internacional de gobierno abierto para los países, pelo cual Brasil es signatario. Entonces, estoy a representar la universidad, el contexto universitario de las prácticas, la implementación de prácticas abiertas. E também começamos com a oferta de assinaturas sobre gestão de dados de investigação para os pós-grados de saúde, odontologia, comunicação, e a ideia é que continuemos seguindo com estas assinaturas, especialmente para o pós-grado, ou para também os docentes e os pesquisadores. E neste ano, o repositório entrou em produção há como 2 meses. Também estamos começando em nossa universidade um projeto da rede e-ciência, que é uma rede gerida pela RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, e vamos começar a tratar os projetos com Big Data. E a ideia é que os projetos que generan muchos, grandes volumes de dados, también estén en los repositorios. Y vamos a hacer un proyecto piloto, ¿no? Una prueba de concepto para que tengamos los datos de esos proyectos en nuestro repositorio de la UFG. E também estamos começando este ano um projeto de criação de uma coleção em nosso repositório de dados da produção científica, dos dados da produção científica de los estudantes indígenas que temos aqui, seguindo os princípios CARE, que também é uma experiência muito interessante que estamos começando e para viver na prática os princípios CARE. E vamos agora também em setembro sediar a 16ª Confoa, que é a Conferência Lusófona de Ciência Aberta, com a participação de países lusófonos, generalmente Brasil e Portugal, e países também de África que falam português. Anualmente temos essa conferência que é sobre ciência aberta. Então, o Centro de Ciência Aberta de nossa instituição, podemos definir e dizer que ele é um centro multiusuário, é vinculado a nosso vice-rectorado de Investigação e Inovação, que brinda apoio estratégico para a implementação da ciência aberta no âmbito institucional, mediante políticas e práticas de abertura da atividade científica. Essas práticas incluem a cooperação científica, formação, tecnologias abertas, implementação de tecnologias abertas, respeitando a diversidade de enfoques e práticas das distintas áreas do conhecimento, considerando toda a dinâmica e a complexidade de uma universidade. E também nosso plano de ação para a implementação de práticas de ciência aberta em nossa universidade tem 4 vertentes. A primeira vertente é sobre as ações organizativas e normativas, em que tratamos das políticas, das normativas que contemplem o ciclo de vida da investigação e as instâncias internas pertinentes. A vertente que trata das atividades técnicas e tecnológicas, incluindo a implementação do repositório, com estudos, modelização e implementação de soluções técnicas e tecnológicas que favoreçam o processo da atividade científica. Os processos, a vertente também formativa de divulgação, que planeamos ações de formação para nossos investigadores e também a divulgação, incluindo também a divulgação científica.
y también a acciones de seguimiento, control y evaluación de las acciones que son implementadas. El repositorio de datos de investigación de nuestra universidad tiene como una propuesta jerárquica de gobernanza un comité, la creación de un comité gestor de repositorio, con dos niveles distintos, nivel ejecutivo y nivel operacional. El nivel ejecutivo para las tomadas de decisiones, que incluye los sistemas de las bibliotecas, el Centro de Ciencia Abierta y también la Progetoría de Investigación y la Progetoría de Posgrados. El nivel operacional, que es el apoyo para la curaduría de los datos, tenemos las unidades investigativas con los coordinadores de investigación, como parte desse comitê, e também a gerência de recursos tecnológicos do sistema de bibliotecas, que são que fazem a gestão do repositório, técnicos administrativos das unidades acadêmicas. Em cada unidade temos um técnico administrativo, uma pessoa que faz todo o trâmite e que dá o suporte para os investigadores sobre acerca do repositório de produção científica e agora também será do repositório de dados. E como serviços oferecidos, temos a assistência na elaboração do plano de gestão de dados, de investigação. Esse é o plano de los serviços que vamos começar a oferecer. Assistência na elaboração do plano de divulgação científica, assistência no uso do REDCap, que é um software com uma instância instalada em nossa universidade, que faz a gestão do projeto de investigação durante sua vigência, assistência em la elaboração de propostas de financiação de investigações, já que começamos a ter as propostas de financiação que exigem que tenhamos plano de gestão de dados, plano de divulgação científica. As principais agências de financiação científica de Brasil começam a solicitar esses planos. Assistência no uso de Open Science Framework e eleição de licenças, as melhores licenças para a produção científica, e também assistência no depósito de dados em nosso repositório. E para a definição que tivemos para a estrutura das coleções do repositório foi que tenhamos as atividades fim da universidade, ensino, ensinança, investigação e extensão, sendo atendidas, ou seja, temos coleções para as três funções fim das universidades, de nossa universidade, atendendo as unidades investigadoras, os investigadores, também com ações um pouco mais aisladas, e os grupos, núcleos de pesquisa, de investigação também, que queiram criar suas coleções para os dados. Então, para que o término que elegimos para que pueda abarcar todas estas nuances, esses contextos internos, os estudos. Então, as coleções são para os estudos. E aí, como estudos, entendemos que são coleção de arquivos de dados resultantes da recompilação intencional de dados mediante solicitude, observação ou recompilação de fontes secundárias para um propósito descrito conceptualmente, utilizando instrumentos e metodologias de recompilação descritos e expressados como arquivos de dados com estrutura lógica relacionada com o instrumento de recompilação de dados. Esta é nossa primeira página do repositório. Utilizamos o software de Dataverse, que é de Harvard University. E aqui também é um exemplo de las coleções. Esta parte acima são as coleções e abaixo são os datasets de los dados de investigações.
Bueno, lecciones aprendidas hasta ahora en este proceso de implementación que está en curso en nuestra universidad es que la ciencia abierta en las universidades solo es posible con el apoyo de la alta dirección. E é importante também contar com um centro ou núcleo específico de ciência aberta para dirigir as ações, tendo a biblioteca, a Comissão de Integridade Acadêmica e o Departamento de Tecnologia trabalhando juntos para que as ações aconteçam contemplando todas as nuances e a diversidade necessária. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Nos toca presentar a Moisés Moreno Albarrón, quien es Strategic Engagement Manager en Elsevier, experto en gestión de investigación y herramientas analíticas. Desde el 2014 ha trabajado con Pure. Es ingeniero en cibernética y sistemas computacionales de la Universidad La Salle y magíster en finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. El día de hoy se hará la presentación de Transformando la Investigación, cómo los sistemas CRIS impulsan la visibilidad en el acceso abierto. Moisés, le recordamos que cuenta con 15 minutos para su exposición. Adelante. Claro que sí, muchísimas gracias. Déjenme presentar mi pantalla rápido. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes y compartir esos 15 minutos. Afortunadamente, mis predecesores han hablado ya de muchos temas de acceso abierto y ciencia abierta. Entonces, quiero compartirles algunos ejemplos acerca de cómo es que nosotros vemos la parte del acceso abierto, la ciencia abierta y los datos abiertos, ¿no? En todos estos pilares de la ciencia abierta dentro del CBR y también cómo también estamos viendo que los sistemas CRIS como Pure permite también la vinculación de estos distintos pilares y si bien el CRIS no es un repositorio de datos, puede integrarse con repositorios institucionales, repositorios de datos y otras iniciativas de este tipo que permite la divulgación científica de todo este tipo de contenido y sí, de ciencia que es relevante y que no necesariamente están en índices o no están necesariamente, por ejemplo, en bases como Scopus también. Sin más preámbulo, pues bueno, el disclaimer, ¿no? De mis comentarios, ¿no? Y pues demos inicio y voy a tratar de ceñirme al tiempo. Bueno, básicamente, como ya varios han mencionado, pues el acceso abierto existe por distintas entidades, obviamente, por agencias financiadoras que tienen políticas y mandatos acerca del acceso abierto, obviamente investigadores que quieren publicar su investigación en acceso abierto y que tenga más alcance, más visualizaciones, más tal vez más citaciones y también impacto. De hecho, pues hay distintos artículos científicos que hablan acerca de que incluso las publicaciones que están en acceso abierto normalmente tienen un mayor nivel de citación de políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Que cada vez se vuelve más interesante cuando estamos hablando de algún tipo de impacto, ¿no? Más allá del impacto citacional. Obviamente instituciones, editoriales, gobiernos, lectores por distintos propósitos, pero al final todos se conjuntan para implementar opciones de acceso abierto, como ya dijeron, la ruta verde, la dorada, la diamante, etcétera, e híbridas. Pero bueno, es todos estos actores los que también hacen posible que pues, el acceso abierto exista. Si bien en 2018 estamos hablando que el 20% eran artículos que tenían que ver con el acceso abierto y bueno, los distintos tipos, esto pues cada vez ha ido en aumento, ¿no? Y bueno, ya yo mostró algunos gráficos y es algo que incluso estamos viendo que pues la tendencia continúa y es bastante importante, en particular en el CBR, pues en lo que tiene que ver con las revistas, pues todas ya son al menos híbridas en la cuestión del acceso abierto. A nivel Latinoamérica, es un gráfico que bueno, deberíamos de actualizar, pero pues como pueden ver, la parte de el acceso abierto igual sigue en incremento, lo cual es algo importante, relevante y que sobre todo en nuestra región, me refiero a Latinoamérica, se vuelve muy, muy importante a la hora de poder divulgar nuestra investigación. Obviamente hay muchas agencias financiadoras en Europa,
Son algunos ejemplos que, bueno, hace mucho tiempo empezaron con este tipo de iniciativas, con OpenAIRE, por ejemplo, como una iniciativa para poder compartir este tipo de información. Sin embargo, pues ya ahora en Latinoamérica también tenemos acuerdos transformativos, por ejemplo, en Colombia y en distintas partes, que lo que buscan también es darle la posibilidad de las instituciones puedan publicar pues, en el acceso abierto, ¿no? Entonces, no solamente, como bueno, mencionaban acerca de los EPCs, pues es importante también la cuestión de que nuestros investigadores puedan seguir publicando y que sean leídos y que pues todos esos costos también de los APCs no sean tan duros para los investigadores. También esto nos ha hecho a nosotros, por ejemplo, como empresa, como Sevier, a cambiar nuestras plataformas en muchas cosas, por ejemplo, en Science Direct y en otras plataformas, en hacerlo más visible y sea más fácil poder filtrar, ¿no? Entonces, digo, ya este número es viejo, ya son más de 900.000 artículos de acceso abierto en Science Direct. En realidad, pues esto cada vez, como ya mencionaba, está en aumento y cada vez es mucho más fácil hacer este tipo de filtrados, reportes, análisis, etcétera, ¿no? Lo mismo pasa en esto, siempre hay una opción para ver el Open Access, para filtrar por Open Access. Y bueno, eso es algo que pues es relevante para darle esta difusión en todas nuestras plataformas como Science Direct, pero también pues lo podemos ver por ejemplo, en lo que es Scopus, ¿no? Entonces, Scopus también tenemos lo que es el acceso abierto, pero también a nivel, por ejemplo, a nivel artículo, ¿no? Entonces, si bien tenemos la información acerca de las revistas, también ya tenemos la información acerca de los artículos, qué tipo de acceso abierto es, y utilizamos Impact Story y OnPaywall para agregar este tipo de información, que también se puede utilizar en un CRIS, por ejemplo, como Pure, ¿no? Entonces podemos filtrar por acceso abierto y revistas de acceso abierto con respecto al DOAJ y bueno, son funcionalidades que si ustedes utilizan Scopus, este tipo de bases, pues van a ver que cada vez tenemos más este tipo de filtrados más específicos. Bueno, esto ya lo mencioné. Y bueno, como mencionaba, no solamente vemos la parte de acceso abierto, sino que también estamos hablando de ciencia abierta y para esto también hablamos de repositorios de datos como Mendeley Data, ¿no? En su momento, que trabajamos, por ejemplo, con NIH Craig, que es esta iniciativa de distintos repositorios para que todos estos proyectos financiados por NIH pues sean públicos los datos, pero no solamente sean públicos, sino que estos datos se puedan reutilizar y incluso estamos haciendo análisis para la reproducibilidad de los datos y la compartición de los datos, ¿no? Y esto trabajamos con NIH, pero también con NSF y distintos financiadores también en entender esto, ¿no? Por ejemplo, iniciativas como Scholix, que hace esta vinculación entre los datos y las publicaciones, ¿no? Entonces esto es solamente un gráfico donde pues son muchas distintas iniciativas que nosotros tenemos, obviamente en conjunto con pues la academia y financiadores, etcétera, pues para ayudar a la parte de ciencia abierta. Bueno, ahora sí, ¿no? La parte de Pure de un CRIS, ¿no? Entonces, puse Pure. Obviamente Pure pues es nuestro CRIS, o Current Research Information System, o Research Information Management System. Básicamente lo mismo. Lo relevante de esto es que es un sistema de gestión de investigación, ¿no? Entonces, esto es importante cuando queremos empezar a capturar todo este tipo de información de distintas fuentes y de distintos tipos de contenidos para hacer esta gestión, ¿no? Y pues la idea es que podamos capturar esta información, la podamos reportar, mostrar, identificar, analizar y utilizar para darle visibilidad a lo que somos como institución en investigación. En la parte de captura, pues obviamente hay distintas fuentes. No quiero profundizar mucho. Obviamente, como mencionaban hace rato, índices como Cielo, como otros tipos de iniciativas son bastante relevantes. Y lo que se busca en un sistema CRIS es poder capturar todo lo que la institución está generando, ¿no? Sea indizada en Scopus, sea indizada en Web of Science o no es indizada en ningún lado, ¿no? Eso es algo que lo que busca y es que podamos mostrar todo lo que somos en investigación, incluido proyectos, grupos de datos, no sé, tesis de estudiantes, en fin, hay muchos tipos de contenido que se puede capturar y se puede mostrar en Pure. En Pure utilizamos distintas tecnologías para identificar los temas. No van a meterme mucho en esto, pero bueno, tenemos medida de textos, utilizamos
inteligencia artificial también, ahorita inteligencia artificial generativa, tenemos una cosa que se llama Impact AI, que hace narrativa acerca del impacto a través de los proyectos de investigación y lo vinculado a sus proyectos de investigación. Pero bueno, es simplemente, como alguien decía al principio en el panel anterior, son herramientas, pero son herramientas que lo que buscan es ayudarnos a darle esta visibilidad y apoyar la difusión de nuestro contenido en ciencia abierta, perdón. Bueno, también tenemos distintas formas de mostrar, no solamente es mostrarlo, sino también empezar a hacer un reporte, ¿no? Entonces, en muchos países, principalmente ahorita en Estados Unidos, que hay mucho tema de eficiencia, de análisis, de qué estamos haciendo, de cómo se están dedicando los recursos de las instituciones y cada vez tenemos que estar más cuidadosos con eso. Hay cada vez mayor necesidad de poder saber a nivel artículo, ¿no? Este es el acceso abierto que se puede analizar a nivel artículo, por ejemplo, internamente en Pure, y también a nivel revista, ¿no? ¿Cuáles son las distintas revistas en que lo estamos haciendo? Y este es simplemente un ejemplo de una institución que está pues sí, que hice el análisis, pero simplemente son ejemplos de que nosotros tenemos que hacer reportes y cada vez es más importante, por ejemplo, en las instituciones hacer reportes acerca de los APCs, quién lo está pagando, cómo está pagando y poder empezar ya realmente a ver cuál es el resultado de todos estos financiamientos, todo este dinero que estamos poniendo en la parte del acceso abierto, ¿no? Y bueno, ¿qué significa el impacto? Existen funcionalidades, obviamente, acerca de cuáles son la comunicación y las políticas de acceso abierto y lo que tienen que hacer, por ejemplo, las instituciones. Pure, por ejemplo, se conecta directamente con Sherpa Romeo para poder, pues, mostrarlo si está indizado en el de ODJ, cuáles son las políticas de las recomendaciones, de qué tipo antes eran los colores, pero bueno, cambió esta parte de Sherpa Romeo, pero ya lo hace de forma automatizada. Y bueno, tenemos distintas opciones para manejarlo dentro de un sistema CRIS como Pure. Y obviamente también, similar a lo que mostrábamos, lo que mostraba en Scopus y lo que mostraba en Science Direct, pues siempre tenemos como esta cuestión de la parte del acceso abierto y pues lo que buscamos es que sea lo más visible y lo más obvio la parte de poder filtrar y mostrar en el acceso abierto. Creo que va a ser un poquito rápido, nada más para mostrarles algunos ejemplos que quería compartirles. Ahora que estamos cambiando nuestro portal, es nuestro portal de Pure, la nueva versión, porque estamos haciendo, obviamente, le queremos dar más visibilidad, le queremos dar más exposición a lo que está haciendo la institución, que sea más dinámica, y pues siempre, por ejemplo, es el de la Universidad Científica del Sur. Se puede filtrar el contenido, pues obviamente lo que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso abierto, ¿no? Entonces simplemente se filtra, se aplica el filtro y rápidamente. Hay instituciones donde directamente tienen filtros en el acceso abierto en su página principal, pues porque esto se vuelve relevante, ¿no? Pero siempre buscamos que esto sea lo más fácil de filtrar y que la gente pueda acceder a este tipo de contenido. En la parte de, también hablando un poco de la ciencia abierta, que también les quería mostrar un ejemplo. Por ejemplo, Northwestern, ellos conectan su Pure, que es un CRIS, se conecta a su repositorio de datos, ¿no? Entonces, ellos pueden mostrar sus datos de investigación y estos datos de investigación si están vinculados a proyectos, vinculados a equipos, etcétera, ¿no? E incluso ellos tienen una página en específico acerca de todas sus publicaciones y todos sus datasets y cómo están vinculados. De hecho, esto utiliza las APIs de Pure, es el CRIS, para poder hacer todo este análisis acerca de qué equipos están usando, qué datos están usando y esos datos qué otro tipo de investigación nueva está generando, ¿no? En fin, hay muchos ejemplos que les puedo dar, pero bueno, nada más como por último, ¿no? USDA, por ejemplo, trabajamos con ellos en cómo se está utilizando los datos y para qué y quién, en dónde, ¿no? Entonces, ese es simplemente un ejemplo acerca de también más allá del acceso abierto, también la ciencia abierta, los datos abiertos y cómo todos estos se pueden vincular a un sistema de gestión como un CRIS y darle esa visibilidad, ¿no? Para que podamos mostrar ante el mundo el valor, ¿no? Y el impacto de nuestra investigación. Y ya, algunos vínculos, obviamente, pues comparto la presentación, algunos vínculos acerca de lo que es ciencia abierta para nosotros, acceso abierto
También integridad de investigación, que ahorita está muy importante, y hablando de inteligencia artificial generativa, pues también la parte de nuestros principios de inteligencia artificial responsable, ¿no? Entonces, aquí algunos vínculos y de nuevo muchísimas gracias por su tiempo y por la invitación. Muchas gracias, Moisés. A continuación pasaremos a la ronda de preguntas. Vamos a iniciar con esta pregunta que dice, a ver, permítame. ¿Cuál es su opinión? No, eso es para el caso de Joel. ¿Cuál es su opinión respecto a quién debería pagar por el costo del conocimiento? ¿Los lectores, los publicadores o los investigadores? Bueno, cualquiera de nuestros ponentes también puede participar. ¿Era para mí la pregunta o para quién era? Bueno, la pregunta está más dirigida para Joel Alguay, sin embargo, puede participar en la respuesta también. Así lo puede convenir. Bien, yo voy a hablar. Yo pienso que esta es una cuestión que es algo un poco complicado, ¿no? Y depende también del contexto institucional o de los países y todo más. Por ejemplo, voy a hablar de Brasil, que es nuestro caso. Entonces, es muy difícil para nosotros, tenemos financiación para las publicaciones. No son todas las áreas, no son todas las regiones del país que tenemos, por ejemplo, las financiaciones específicas para pagos de publicaciones, o si tenemos, el dinero es poco. Entonces, yo pienso que este es algo que realmente las instituciones arcan con un poco de los costos, los publicadores y los investigadores, todos nosotros estamos pagando por los costos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener un sistema un poco más sostenible para que podamos arcar con los costos y nos quedar más competitivos en escala mundial. Si fuéramos comparar, por ejemplo, con los países de Europa y de Estados Unidos y de, en fin, los países de otros continentes, ¿no? Entonces, creo que es algo muy complejo para tener una respuesta muy simples y de pocos minutos, ¿no? Sí, igual, un poco similar. He visto distintos ejemplos acerca de cómo instituciones, países o incluso consorcios nacionales ayudan a que puedan otras instituciones que puedan publicar, ¿no?, en acceso abierto. Y hay, por ejemplo, bolsas de artículos o descuentos en los APCs. Hay distintas iniciativas para ayudar a los investigadores, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que muchas veces pasa, bueno, no muchas veces, pero a veces pasa es que le damos mucho ya saben, a las universidades grandes, ¿no? A los de siempre, pero pues al final la ciencia también tenemos que darle esa parte también los pequeños están haciendo cosas buenas, están haciendo cosas interesantes y también tenemos que apoyarlos. Entonces, hay iniciativas, por ejemplo, insisto, en Colombia, igual que yo conozco ahí en la región, que justamente según la institución se les da, por ejemplo, cierta cantidad de artículos a cierto tipo de disciplinas que tengan que ver con cierto tipo de iniciativas que son relevantes también para, por ejemplo, el país, ¿no? Necesita cuestiones de investigación que son relevantes para el país, ¿no? Entonces, yo no tengo una opinión en particular acerca de quién debería de pagarlo. Al final, de alguna forma, como ya mencionaban, compartimos los costos en distintos lados, pero sí creo que es importante seguir teniendo ese tipo de iniciativas que ayude a que la ciencia, que más investigadores puedan hacer ciencia abierta y que la puedan compartir. Y bueno, es lo que yo he visto. Muchas gracias a ambos por su respuesta. Por parte de Joel, que ahorita está teniendo problemas con su señal, voy a leer un poco sus respuestas.
Y él indica, ¿no? Desde el punto de vista de la gestión de la investigación, es importante tener en cuenta el beneficio que atrae la publicación de la investigación. Y eso debemos del tipo de público objetivo, stakeholder. Es decir, si es financiador, lo que busca será la implicancia en políticas públicas en la sociedad. Si eres investigador, cómo repercutes en otros investigadores o también en políticas públicas. Y si eres lector, cómo o por qué es útil la investigación que consumes. En cambio, si eres publicador, es posible que el enfoque se centre en la repercusión de la investigación y cómo ésta puede llegar al mayor público posible, ¿no? Es un poco de la respuesta de Joel. Con respecto a las siguientes preguntas, por temas de tiempo, para seguir con el programa, vamos a compartir a los ponentes para que ellos puedan responder, ¿no? Y lo hacemos llegar a los participantes. Muchas gracias a ambos por acompañarnos, también a Joel.